en Derecho Constitucional y abogada de juzgados y tribunales de justicia de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Bien, bienvenida nuestra distinguida doctora. Por favor, la palabra la tiene ya nuestra ponente Alexandra Villasís. Por favor, todos un cordial saludo y bueno, el escenario es suyo. Adelante, mi Mu- doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Venus, por esa apertura, por ese recibimiento tan caluroso. De verdad que me siento muy contenta y muy honrada de la invitación del Colegio de Abogados. Le agradezco al Colegio de Abogados, a su presidente, el abogado Fabián Llanes, por organizar esta masterclass. También a la abogada Zobeida Aragundi, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, también que organiza este evento y otras instituciones organizadoras como el Frente Estudiantil de Derecho, como la Asociación, la Asamblea Local Ciudadana de Guayaquil, su presidenta, doctora Vilma Torres, también la Fundación María Guare, también CEPAM. Bueno, realmente entre todas las cosas que usted nombró, lo más importante que nos convoca el día de hoy a esta masterclass, a esta conferencia, o más bien una charla, quiero que sea una charla muy dinámica, muy práctica y tratar de hablar en lo posible con los términos más sencillos posibles. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aspectos técnicos y en eso sí quiero también yo aclarar algo, que yo no soy una técnica, no soy ingeniera de sistemas, soy como todos ustedes, colegas, abogados, soy una abogada que por el año 2018 y 2019, fue justo un poco antes de la pandemia, en mi época en que era decana en la Facultad de Derecho de la UES, me interesé muchísimo por darles a los estudiantes algo nuevo, que los estudiantes un poco conozcan otras áreas del derecho y más que nada conozcan cómo podían innovar, qué pasa con el estudiante que ya va a salir como abogado y tiene, digamos, un gran abanico de posibilidades, pero dice, bueno, ¿y ahora cómo me inicio? Entonces, eh, ya en Europa, en Estados Unidos, en otros países, se estaba hablando muchísimo y ya se estaban implementando las herramientas tecnológicas que las llamamos Legal Tech, y esa área me gustó muchísimo y entonces empezamos con los estudiantes a hacer muchas actividades académicas. Entre esas hicimos el primer hackathon de, digamos, de un poco que es una incubadora de tecnología. Un hackathon es como una maratón por la palabra, pero donde participan estudiantes de derecho, estudiantes de sistemas y estudiantes de comunicación y marketing. Porque en la vida real eso es lo que sucede, que cuando trabajamos tenemos que nosotros interactuar con otros equipos, con otros profesionales y nuestra profesión se vuelve multidisciplinaria, ¿no es verdad? Tenemos que entonces trabajar de la mano con otras profesiones. Entonces lo que hicimos en este hackathon era definir primero el tema, que era trabajar en una aplicación, en el prototipo de una aplicación que sirva para mejorar la justicia. Y a los estudiantes se les dieron las pautas, se escogió un jurado y los estudiantes tenían que hacer equipos, es decir, estudiantes de derechos, tecnología, comunicación y crear este prototipo. Es decir, cómo yo puedo crear una app que mejore la justicia, que ayude a mejorar la administración de justicia del país. Fue sumamente interesante esta experiencia. Los estudiantes hicieron unas propuestas increíbles y tuvimos inclusive trascendimos a nivel internacional porque tuvimos estudiantes de otros países, de otras facultades de Derecho que también se inscribieron. Entonces, comento esta experiencia tan bonita en mi vida profesional porque desde allí empecé a interesarme cada vez más en las tecnologías aplicadas al derecho Legal Tech. Entonces, hicimos estas actividades, trajimos a nuestro país, la invitamos a Coraje, una oye. de las eh, expertas también en ese momento españolas que había liderado el Legal Tech, María Jesús González Espejo, una gran profesional, amiga mía, y con ella empezamos a tratar de implementar en Ecuador también el Legal Tech. Pasó el tiempo y vino la pandemia. Con la pandemia ustedes saben que la tecnología
en cierta forma empezó a despertarse. ¿Por qué? Porque ya no podíamos comunicarnos presencialmente y tuvimos que utilizar lo que estamos haciendo hoy día, una aplicación por Zoom. Eran las reuniones virtuales y eso se quedó. Entonces empezamos con ellas a hacer muchas investigaciones, ella desde España, yo desde Ecuador, y a crear también más espacios académicos, a tratar de hacer más investigaciones y también empezamos a tocar las puertas de los estudios jurídicos de Guayaquil y de Ecuador para poder ofrecer nosotros nuestros servicios, para poder crear herramientas tecnológicas que ayuden a innovar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues ningún estudio estuvo interesado, ningún estudio, nadie le interesó. Realmente estamos hablando del 2020, 2021 y eso no nos, digamos, no nos frenó un poco porque seguimos haciéndolo y conseguimos estudios jurídicos que sí estaban interesados en Colombia, en Argentina. Entonces, yo quiero ser súper sincera, como les decía, no soy una experta, no estoy especializada porque no he estudiado una maestría como tal, pero sí tengo una práctica, digamos, y sí también he estado a partir del año, digamos, 2023, 2024 y más ahora este año 2025, muy, digamos, involucrada y muy interesada en la inteligencia artificial. Entonces, eso es un poco como un preámbulo para que ustedes sepan que realmente el abogado no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas, tiene que ser un técnico para poder aprender. Lo que hay que hacer es un poco tratar de salirnos un poco de los esquemas, de la caja que tenemos, de pensar más y de ser, por sobre todo, creativos. Entonces, con Doctora, se le silenció el micrófono. Sí, activa el micrófono, por favor, estimada doctora. Tuvimos... Sí, por favor, activa el micrófono, gracias. ¿Qué tiene la mano levantada? ¿Algo? Ok, Ahí, ahí perdón, le perdón. escuchamos, perfecto. Aquí, sí, Sí. siempre la tecnología nos hace una mala pasada a veces, justo hablando, pero bueno, pasa siempre. Entonces, con esta breve introducción quería ser sumamente transparente, porque justamente hablar de tecnología, hablar de innovación, es hablar de transparencia, es hablar también de trazabilidad, es hablar de cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente, pero siempre con ética, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nuestra primera, digamos, o nuestra primera idea que tenemos que tener presente es, ¿por qué nosotros abogados tenemos que innovar? ¿Por qué tenemos que hablar ahora de legal tech? ¿Por qué tenemos que hablar de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque la tecnología ya dejó de ser una opción para convertirse realmente en una necesidad. Eso es importante que tengamos presente. El derecho ya no consiste solamente en saber el Código Civil, en saber la Constitución o la jurisprudencia. Ahora también debemos saber cómo estas herramientas digitales influyen en nuestro trabajo y más que nada en nuestra práctica diaria como abogados. Y ya van a ver que en cualquier campo del derecho que podamos nosotros ejercer. Entonces, lo importante es entender que no hay que ser unos expertos en informática para usar la tecnología de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque cada día nosotros tenemos clientes que son más exigentes. ¿Qué nos exigen los clientes? Nos exigen rapidez, nos exigen transparencia, nos exigen accesibilidad y por sobre todo nos exigen buenos precios. Entonces, la tecnología también nos ayuda a ofrecer más y mejores servicios, a poder llegar a un público más amplio y, por supuesto, eso nos permite un poco también, digamos, abaratar también o disminuir en algo nuestros honorarios y nuestros costos operativos. Entonces, decíamos, innovar no es opcional. ¿Y qué es innovación aplicada a la tecnología? Es una conjunción de creatividad, como decíamos, buscar esas nuevas tecnologías
más algo importantísimo, que es la búsqueda constante de soluciones eficaces, accesibles, ajustadas a los problemas reales del entorno jurídico. Es decir, no solamente consiste en que voy a crear algo nuevo, algo diferente, algo en donde yo he puesto mucha creatividad. Esa es una, digamos, una parte solamente. Eso es, la innovación legal es eso más una solución efectiva que yo estoy proponiendo a mi entorno jurídico, que va a servir a la sociedad, que va a servir a un público en general, ¿no es verdad? Entonces, siempre tengo que ver ese beneficio, tiene que haber un beneficio tangible a ese tercero y ese tercero tiene que verse beneficiado con esa solución. Allí realmente podemos decir nosotros que estamos hablando de Legal Tech, de las herramientas tecnológicas que aplicamos al derecho con creatividad, con innovación, pero más que nada enfocadas a ofrecer una solución a un entorno jurídico. Entonces, esas soluciones tecnológicas tienen que tener como todo una metodología y tiene que tener también unos desafíos, unos retos concretos que nosotros debemos conocer. Entonces, ya decíamos que la tecnología no es solamente eh, transformar, digamos, transformar mi entorno, crear algo para mí, sino que eso que estoy creando también sea de beneficio para el público, para la sociedad en general. Entonces, ¿qué es Legal Tech? Es transformar esa práctica legal que decíamos, ¿no es verdad? Conjuntos de tecnologías que son software, herramientas digitales diseñadas para modernizar y mejorar la prestación de servicios legales. Si ustedes, perdón, me ven que estoy un poco apurada y todo, es porque he tratado de condensar al máximo el contenido, porque el contenido es un poco la innovación, Legal Tech, qué son las Legal Tech, algunas de las herramientas, las más importantes, y hablar principalmente de la inteligencia artificial. Y a última hora les quiero ser muy honesta, muy sincera, he cambiado un poquito el orden. ¿Por qué? Porque el orden era hablar de la introducción, de lo que es Legal Tech, ¿no es verdad? Luego hablar de estas herramientas de Legal Tech y finalmente terminar con la mamá de todas las Legal Tech, que es la inteligencia artificial. Pero ¿por qué lo he cambiado? Porque creo que mejor es conocer cómo funciona la inteligencia artificial para más adelante ver estas herramientas, cómo pueden ser potenciadas con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial vino a dar un giro enorme a todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a todos los campos de las disciplinas profesionales, a todos los campos de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, y en el derecho mucho más. Entonces, me parece más apropiado empezar con la IA, con la inteligencia artificial, y luego sí abordamos las herramientas más importantes y ahí vemos estas herramientas cómo pueden funcionar mejor porque se les puede también aplicar o implementar la inteligencia artificial. Entonces, Legal Tech, para resumir, ¿qué significa? Eficiencia, acceso, nuevos modelos de negocio, que eso es lo que más nos interesa. Eso es lo que yo quisiera esta noche compartir con ustedes y que ustedes se lleven ese interés de ustedes decir, ok, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo en mi estudio jurídico o en los servicios que presto? ¿Cómo puedo yo utilizar la tecnología para implementar un nuevo modelo de negocio? O sea, si eso sucede hoy día, cumpliríamos con el mejor propósito de esta reunión, que es que todos en Ecuador, que los abogados podamos despertar ese interés de poder mejorar nuestros servicios con la ayuda de la tecnología y que no le tengamos ese miedo, ese temor y que se diga, ay, los abogados no sirven para la tecnología. No, yo no sé cuántos de los que están aquí saben mucho, saben poco o no saben nada. Yo me uno, soy una más, como les he dicho, estoy aprendiendo cada día más, soy una persona que está investigando, me gusta investigar y solamente quiero aportar con ese conocimiento que tengo para poder crear ya entre nosotros esa, esa corriente que no se siente todavía y que ya está en otros países hace rato, ¿no? Entonces, eh,
un poco decirles que ese también sería mi interés, que creamos ya una red de profesionales que estén interesados por la innovación, que desde las facultades de Derecho también los estudiantes puedan estar interesados. Y bueno, sería muy, muy interesante y muy bueno para nuestra sociedad. Entonces, continuamos eh, con la más importante que les decía, para empezar con la inteligencia artificial. Y no sé aquí quién sabe de inteligencia artificial, qué me pueden decir, si alguien quiere opinar algo, me interrumpen. Si estoy, perdón, lo que les decía es que no quiero tratar de utilizar términos muy prácticos, quiero términos muy técnicos, sino más bien prácticos, sencillos, simples y con muchos ejemplos. Entonces, quiero tratar de darles unos cuantos, digamos, conceptos básicos y entrar, sí, más adelante con los ejemplos, que es lo que más nos va a servir. Entonces, alguien quiere opinar sobre la inteligencia artificial? ¿La están usando, no la están usando? Ok, Ronnie Villegas, por favor. Muy buenas noches, doctora. Efectivamente, creo que esta oportunidad de entrar a la tecnología, al mundo tecnológico de la inteligencia artificial en el ámbito legal, más de ser pertinente, es necesario, puesto que en nuestra rama siempre este tipo de herramientas tecnológicas van a hacer permisible el uso del talento ético y práctico que tiene el profesional al momento de desarrollar o desenvolverse en la audiencia. Antes, creo yo que me tomarán la palabra los demás compañeros presentes aquí como oyentes, que para realizar una audiencia uno tenía que hacer un formato, tener el código acá, la constitución aquí, para poder dilucidar todo un conglomerado de argumentos al momento de exponer en una audiencia. Ahora, hoy por hoy, es permisible y práctico llevarlo todo en una tablet en el cual podemos contextualizar tanto reseñas constitucionales, normas constitucionales, que la IA, estoy seguro, nos permitiría hacer un boceto o formato al momento de realizar la exposición en audiencia, siendo esta tecnología permisible, plausible y de esta forma una mejor preparación al momento de realizar las audiencias los abogados en derecho. Muy bien, gracias, Ronnie. Así es, perfecto, lo ha resumido muy bien con un caso muy práctico, muy sencillo en audiencia, porque la IA se aplica no solamente a la práctica de nosotros como abogados, también se aplica y muchísimo en la administración de justicia. Más adelante veremos en los casos, en los ejemplos prácticos, cómo podemos nosotros utilizar la IA también en la, digamos, en la administración de justicia. Ok, entonces la IA realmente, lo primero que tenemos que pensar que la IA, y obviamente como abogados ya la IA aplicada en el derecho, la IA no es un abogado virtual, no es un juez automático. La IA realmente es un sistema entrenado con grandes volúmenes de datos. En nuestro caso, como abogados, ¿cuáles son los datos con los cuales se ha entrenado la IA? Con textos jurídicos, con artículos, con sentencias que generan respuestas en lenguaje natural. Es decir, ustedes saben que el Internet, la gran carretera de la información, como se le llamó al inicio, ¿no es verdad? Está toda esa información que subimos todas las personas, que en algún momento compartimos, y la IA se va alimentando de toda esa información que va encontrando, ¿no es verdad? Y también de la que cada día le siguen aportando personas que quieren entrenar a la IA de una manera específica. Entonces, pero nosotros podemos entonces confiar 100% en esa IA a pesar de que tiene toda esa información. La respuesta es no. La IA realmente, si hacemos una analogía, podríamos decir que la IA es como un pasante brillante, un alumno excelente que ha estudiado bastante,
que es responsable, pero que no tiene experiencia. Entonces puede escribir rápido, pero necesita la IA supervisión constante. Esa es una de las claves de la IA, ¿verdad? Entonces, en términos simples, la IA, primero, no piensa como un abogado, procesa patrones de textos y genera respuestas en lenguaje natural. Y ojo, ahí nos podemos engañar, porque nosotros pensamos que la IA está hablando como una persona y que está razonando como una persona, pero eso no es así. La IA simplemente está prediciendo porque tiene ya información predeterminada que la va, ¿no es verdad?, tomando y nos va mandando respuestas según lo que nosotros vamos pidiendo. Esa es la IA. La IA, podríamos decirlo de manera también sencilla y práctica. A ver, para ponerles un ejemplo, es como que yo me vaya a un sastre, ¿no es verdad? Voy a ir a un sastre, le digo que me tome las medidas, que quiero un traje, y el sastre me va a pedir un modelo, yo tengo que decirle qué modelo quiero, cómo lo quiero, ¿no es verdad? Y si voy, no lo voy digamos, a retirar el traje ya una vez que le di las medidas y el traje y el sastre lo hizo. Lo que voy a hacer es aprobármelo, a ver cómo va, si la manga está muy larga, si el cuello me quedó mal, ¿no? Y vamos corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que me dé un traje hecho a la medida. Esa es la IA. Lo que yo le voy pidiendo, lo que yo le voy condicionando a la IA me lo va dando. Entonces, ya decíamos que no procesa y que se entrena con grandes volúmenes de datos. Predice obviamente palabras, estructuras, pero no razona como un abogado, no razona como un jurista. Y hay un riesgo grande que la IA mismos, los que ya la han utilizado, empieza a alucinar. De hecho, la IA mismo dice, estoy alucinando, porque va inventando jurisprudencias o citas, ¿no es verdad? Empieza a alucinar y para eso estamos nosotros, para darnos cuenta en qué momento lo está haciendo. Entonces, siempre la IA requiere esa supervisión humana. Ok, ¿cuáles son los usos prácticos de la IA para nosotros como abogados? Ok, nosotros podemos decir que podemos redactar con la IA, pues sí, podemos redactar borradores legales, hacer resúmenes de jurisprudencia, podemos gestionar documentos, podemos atender a nuestros clientes en un lenguaje simple, es decir, tenemos que confiar en la IA para que nos pueda organizar también información jurídica, si queremos resúmenes de sentencias, de normas, y también nosotros poder tener siempre a la IA como un aliado, como un apoyo, no como la herramienta que nos va a dar el criterio jurídico. Nosotros no podemos sustituir jamás el criterio jurídico por la IA. No podemos redactar documentos definitivos a través de la IA. Y no podemos decidir una estrategia procesal a través de la IA. Todas esas cosas son, digamos, factores que siempre tenemos que tener presentes y que ahí tenemos que poner como un semáforo en rojo. No debemos hacerlo. ¿Ok? Entonces yo he hecho aquí digamos, un breve flujo de 8 pasos de cómo nosotros tenemos que pedir la IA o cómo nosotros tenemos que pedirle a la IA la información. Y bueno, y al final de la charla, les voy a pasar un link para que puedan descargar una guía que les he hecho como un obsequio muy sencillo para que ustedes tengan una guía del paso a paso de la IA, más que nada con información muy práctica y del día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros cuando ya ok, perdón. Cuando ya empezamos a manejar la IA, cualquier IA que escojamos, hay diversas herramientas tecnológicas que nos ayudan a procesar toda la información. La IA, la que más se usa ahora, se llama la IA generativa, justamente porque, o sea, siempre desde el 2023, acuérdense, se dio realmente ya el boom, el nacimiento de la IA, pero esa era la IA, digamos, tradicional, la IA que estaba alimentada por toda la información que se le enriquecía, que se le, digamos, que la IA iba cogiendo, pero ahora la IA
hay una nueva, digamos, avanzado, una nueva tecnología que es la IA generativa. Generativa viene de generar, como su nombre mismo lo dice, porque progresivamente la IA va generando nueva información, ¿no es verdad? Entonces, esa es la IA que, por ejemplo, ahora utilizamos ChatGPT y otras herramientas tecnológicas, ¿no es verdad? Que son de IA generativa. Ok, entonces, ¿qué hacemos primero nosotros? Definimos un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué necesitamos? Un borrador de una carta, una cláusula de confidencialidad, un resumen de jurisprudencia, lo que queramos. Entonces, vamos. Primero, ¿qué queremos? Ok, ahora vamos a fijar cuál es el contexto y el alcance de lo que queremos. Entonces vamos a fijar la jurisdicción, es decir, quiero este contrato bajo las reglas de Ecuador, la jurisdicción, ¿ok? El tipo de cliente, ¿a quién va dirigido? ¿No es verdad? El tono, ¿cómo quiero? Que sea un escrito sencillo, un escrito formal, un escrito no tan formal. ¿Cuál es el propósito que yo quiero a través de eso? Quiero negociar, quiero notificar, quiero prevenir un litigio, ¿qué es lo que necesito? Y las limitaciones. Yo limito a la IA, es decir, yo a la IA le digo, no inventes citas, marca referencias como estas, como estas y como estas. Es decir, yo soy la que doy las pautas a la IA y la IA me va a dar la información según lo que yo le voy pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos después de eso? Definimos objetivos, fijamos contexto y alcance. Ok, el tercer paso, le pedimos un primer borrador muy concreto. Entonces le decimos a la IA, ¿qué quiero? ¿Cómo va a lucir este escrito? Quiero de esta extensión, con estas secciones, con tantas viñetas o clasificaciones, estas variables. Y bueno, ahí le voy definiendo a la IA qué es lo que quiero. Iterar con precisión. Iterar me refiero a poder repetir. Les digo nuevamente, les pongo el ejemplo del sastre, que voy repitiendo según tiene que ir corrigiendo lo que he hecho mal. Entonces, mientras más veces voy repitiendo, más la IA va perfeccionando lo que yo le he pedido. Corrige, acorta el párrafo 3, agrega una cláusula de terminación, incluye alternativas, incluye un plan A, plan B, ¿no es verdad? Exige también advertencias y checklists, es decir, una lista de verificación para revisar el borrador, los riesgos, documentos, respaldos, plazos. Hago mi lista y digo, ok, con esta lista que estoy haciendo, voy a verificar que estés cumpliendo cada cosa que se te ha pedido, ¿no es verdad? Ok, insertamos también nuestros criterios legales. Es decir, nosotros, como decía al inicio, nosotros decidimos. Yo valido los artículos, ajusto a la práctica local, qué es lo que quiero. Voy agregando definiciones y quito también lo que no quiero. Es decir, voy puliendo y voy puliendo, ¿no es verdad? Y así voy estandarizando inclusive, digamos que esto sea un documento que normalmente utilizo en mi diario, en mi vida profesional, en mi vida diaria, cotidiana, profesional. Entonces voy estandarizando y voy creando mis propias plantillas porque esos documentos me van a servir a futuro también y yo también puedo ir estandarizando. Y finalmente, registro también esto es ya para interno de uno, porque como uno se organiza con la información, es decir, esta plantilla con tal fecha, para tal caso, siempre hay que tener un orden de todo lo que nosotros hagamos, ¿no es verdad? Entonces, esto está concebido para el trabajo diario del abogado en sus diferentes, digamos, áreas en las que puede aplicar o desempeñarse. ¿Qué no debe hacer el abogado? ¿No es verdad? No debe subir datos sensibles reales. Es decir, si tengo un contrato importantísimo con un cliente con cláusulas confidenciales, tengo que, o lo voy a anonimizar, es decir, pongo XX, porque acuérdense que todo eso se va a subir a la nube. Y quién sabe si en algún momento esa información se filtra por algún lado. Eso no queremos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en subir los datos sensibles. No aceptar citas o artículos si no los verificamos. Esto es importantísimo y les voy ya mismo a un poco de noticias. Casualmente esta semana salieron una serie de noticias con relación a
abogados, imagínense, en Inglaterra, a ver, de una vez los voy a leer, déjenme ver, que tengo esta información, ¿verdad? Miren, la Corte Británica advierte, citar jurisprudencia falsa generada por IA puede constituir desacato. Pues resulta que en unos casos importantísimos en Gran Bretaña, en Londres, los abogados subieron citas y subieron datos generados por IAs que pensaban que eran ciertos, pero el juez se dio cuenta. ¿Pueden creerlo? Entonces, ¿qué pasó? La demandante presentó escritos con fallos inexistentes, invocó fallos, imagínense, inexistentes. El tribunal lo verificó. El caso, el Yendi, no existe. No hay registro en los archivos nacionales ni en ningún otro lugar. La excusa que la defensa debía buscar las sentencias, el juez dijo que, o sea, la excusa del abogado fue que tenía que buscar sentencias. El juez dijo que eso es totalmente inadmisible. La demanda también incluyó numerosas sentencias ficticias o sin los pasajes atribuidos. El propio cliente admitió que las referencias fueron generadas con IA. El abogado las usó sin verificar, confiando en la investigación de su cliente. Y la sala fue clara. Es extraordinario que un abogado dependa de su cliente para la exactitud de la investigación legal. ¿Qué dijo la Corte? Advirtió, incluir jurisprudencia inexistente o mal citada puede ser desacato. El deber de diligencia y verificación es indelegable. El uso irresponsable de la IA erosiona la confianza pública en la justicia. Consecuencias, la abogacía de allí fue remitida, la empresa fue remitida al Bar Standards Board, los abogados de ambos casos a la otra autoridad regulatoria y la sentencia se remitió también a la Law Society y el Bar Council para reforzar directrices sobre la IA. La lección entonces aquí no es prohibir la IA. El tribunal lo dijo, hay que garantizar que las directrices sobre el uso se cumplan. El riesgo no está en la herramienta, sino en usarla sin un control ni verificación. Entonces, la IA efectivamente nos puede ahorrar tiempo, resumir información, asistir en investigación, pero ningún juez aceptará que el abogado firme precedentes falsos. La solución no es el veto, sino la formación en uso crítico y responsable. Entonces, y así salieron muchos casos, inclusive de Latinoamérica, hay un caso también en Colombia. Casualmente esta semana, alguien alzó la mano, perdón, abogado Cristian Verdugo. Hola. Estimado colega Cristian, tiene la mano levantada, por favor, si fuera tan amable de indicarnos, ¿no? Yo creo que no. Doctora, continúe, por favor. Ok, entonces, Sí, estos problemas. ¿Sí? Hola. doctora, disculpe, si no es que estaba buscando el micrófono para activarlo. Ok, pero ¿sí se escucha lo que yo estoy hablando? Sí, doctora, muy bien. Ok, Sí, sí. listo. Ok, entonces Perfecto. decíamos que estos riesgos hay que evitarlos. Riesgos y por eso siempre, como en todo, hay que tener buenas prácticas en la IA. Entonces, estos riesgos éticos y legales, ¿cómo los podemos resumir? Confidencialidad. Hay que poner datos anónimos, usar versiones empresariales o contratos de procesamiento solamente en los casos en que se aplique sin nosotros vulnerar la confidencialidad de nuestros clientes, ¿no es verdad? Que es lo más importante. Otro tema importantísimo de la IA son los sesgos. ¿Ya? Y por eso hay que contrastar con fuentes diversas y verificar con bases autorizadas. ¿Por qué hay sesgos? ¿Por qué la IA tiene sesgos? Porque la IA es una herramienta que para funcionar es alimentada por personas, ¿no es verdad? Y las personas tenemos sesgos, tenemos ideologías, tenemos gustos, ¿no es verdad? Entonces, si la persona que, digamos, empezó a ingresar datos en la IA es una persona, digamos, racista, y mañana alguien busca información sobre un tema específico, va a encontrar información de pronto sesgada. Y entonces, si me explico, hay que cuidarse nosotros de esos sesgos.
la responsabilidad. ¿Quién responde en este caso? Como los casos que mencioné de la Corte de Londres, de estos tribunales que revisaron los casos, no va a responder la IA nunca. Quien responde es el profesional y por lo tanto es nuestro nombre, nuestro prestigio y por lo tanto nosotros tenemos el deber de contrastar toda la información. Es decir, la IA sí me puede ayudar, yo lo puedo utilizar en investigaciones, pero yo sí contrasto y busco las referencias, busco que todo sea coherente, busco que tenga un sustento, busco que sea información actual, ¿no es verdad? Busco todos ese flujo de los pasos que vimos anteriormente, ¿no es verdad? Que esta información tenga respaldo, que esta información sea información eh, que yo pueda verificar, por sobre todo que yo pueda verificar también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos, supervisión, transparencia y fuentes confiables. ¿Qué me toca también hacer a mí como profesional? ¿No es verdad? Especificar el rol, la tarea, el contexto, un formato esperado, verificar con las fuentes jurídicas confiables. Nosotros si hacemos algo, verificar con qué es lo que dice la legislación ecuatoriana, qué es lo que dice la jurisprudencia ecuatoriana, qué es lo que dice también la jurisprudencia internacional, la doctrina, ¿no es verdad? Entonces, siempre nuestro objetivo o lo que nosotros tenemos que tener siempre en la mente es que nosotros tenemos que utilizar la IA como un apoyo preliminar, nunca como un sustituto. Es decir, es el apoyo, es un aliado, es como un asistente, es como cuando escribo yo algo o hago un escrito y voy repitiendo y repitiendo muchos borradores. Así es la IA, le tengo que hacer repetir esos borradores, pero esos borradores, ¿por qué? Porque yo voy corrigiendo, voy contrastando, voy revisando, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué sí podemos usar con con la IA? Lo que decíamos hace un rato, usar plantillas, podemos decirle a la IA que genere checklists y resúmenes ejecutivos para mí y para mi cliente de cosas normales del día a día, ¿no es verdad? Eh, Pedir esquemas, listas, resúmenes, es decir, siempre como un apoyo, como decíamos, un apoyo previo y no como un documento final. El documento final lo hace el abogado. El documento final lo cierra el abogado. ¿Con qué? Con su criterio jurídico, con su experiencia, ¿no es verdad? Entonces, la fórmula sería, es el rol más la tarea, más contexto, más restricciones, formato y verificación. Si seguimos estos pasos, seguramente vamos a obtener un trabajo de calidad, ¿no es verdad? Y vamos a estar cuidando por sobre todo nuestra imagen, nuestra reputación. Ejemplo, yo le podría decir a la IA, actúa como asistente de investigación, enumera jurisprudencia relevante, entre paréntesis, 2019, 2025, para incumplimiento contractual en Ecuador. Excluye criterios obsoletos. Hazme un formato tabla, caso, la cita principal, el enlace, y indícame dos contraargumentos frecuentes. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, le estoy dando a la IA mucha información, muchas variables para que vaya haciendo bien su trabajo. ¿Okay? Entonces, siempre tengo que delimitar, tengo que estructurar, devuélvelo, por ejemplo, en tabla. Le puedo dar, siempre es importante un rol. Actúa como abogado, actúa como si fueras un juez, actúa como secretario relator, actúa como profesor. Y la iteración, es decir, de iterar, es decir, de repetir una, dos, tres veces variantes para que cada vez el documento salga mejor. ¿Okay? Y el control de sesgos, obviamente, que incluya doctrinas minoritarias, el por qué no se aplica, por qué si se aplica en este país, por qué no, dame ejemplos internacionales, etcétera. Entonces, este filtro de validez contiene jurisdicción correcta, vigencia, jerarquía, pertinencia, prueba. Y tengo, bueno, en la guía que les voy a dar, y que al final de la charla yo les voy a dar el link para que lo puedan descargar desde mi página web, allí hay una sección de ejemplos prácticos, pero aquí tengo unos a la mano que les quiero leer rápidamente. No sé qué hora es. Bueno, eh,
Venus, ¿hasta qué hora podemos quedarnos? Bueno, hasta la hora que usted nos indique, doctora, si son 20 horas, 20 horas, Bueno, 20 ok, porque minutos. empezamos un poquito atrasados también. Sí, sí, correcto, Ok, sí, doctora. listo, es que yo voy corriendo, así que me perdonan, pero Sí, bueno, no, está muy bien. ok, Disculpe que le interrumpa, doctora. Solamente para los colegas, ahí les envié una traducción al español del caso de sesgo, que es un caso como el que mencionó la doctora, y el más conocido en Estados Unidos, que es el sistema Compass, por el cual existió el caso Loomis claro, versus Wisconsin. Entonces, hay un breve resumen para que por ustedes tengan supuesto. una mayor amplitud de qué se trata el sesgo, ¿no? Solamente como para Excelente, contarle. Ya, excelente. ya, Gracias, doctor. Ben. Ok, Oliver, veamos unos ejemplos prácticos, ¿no es verdad? Digamos, en investigación jurídica, eso ya decíamos, redacta una demanda de incumplimiento, resume 5 sentencias de la Corte Nacional de Justicia sobre incumplimiento contractual. Ahora, ¿cuál va a ser el PROM? Esto creo que me lo salté y no lo dije, es importantísimo. El PROM, ¿qué es el PROM? El PROM, cada vez que ustedes escuchen el PROM, es la instrucción que le voy a dar a la IA, lo que le voy a pedir a la IA. Ese es el PROM. Entonces, de la calidad del prompt depende la calidad de lo que yo voy a obtener de la IA. ¿Es verdad? Entonces, a veces tengo que esforzarme en hacer un buen prompt y aunque me demore en hacerlo, tengo que hacerlo porque de eso va a depender la información de calidad que voy a obtener de la IA. Entonces, ¿cuál sería el prompt en este caso que mencionamos? Actúa como asistente de investigación jurídica, jurisdicción Ecuador, tema incumplimiento contractual, periodo 2019-2025, entrega una tabla que tenga caso, fecha, órgano, cita textual breve, enlace y cierra con discrepancias entre criterios. ¿Ok? Ese es para una investigación normal que siempre hacemos, por ejemplo, en contratos. ¿Qué está mal? Por ejemplo, voy a decir primero lo que estaría mal cuando queremos utilizar un PROM. Haz un contrato de arrendamiento listo para firmar. Eso jamás tenemos que hacer. ¿Cómo se debe pedir? Lista, por ejemplo, ¿no? Según lo que nosotros queremos o nuestra necesidad. Lista 12 cláusulas estándar en arrendamiento comercial, más 3 variantes de terminación anticipada, enfoque, proarrendador equilibrado, proarrendatario con riesgos. ¿Cuál es entonces, en resumen, un PROM? Como siempre decíamos, un rol nosotros le damos de abogado corporativo. Mira, entonces le digo a la IA, haz de cuenta que tú eres un abogado corporativo, la tarea que te tienes que hacer es un catálogo de cláusulas de arrendamiento comercial, más 3 variantes de terminación, este es el formato, jurisdicción Ecuador. Ese, en resumen, sería un prompt adecuado para el caso que vimos. En un caso de procesal civil, por ejemplo, le podría decir yo, escribe mi demanda de divorcio. ¿Estaría bien? Bueno, no estaría bien. Entonces, tenemos que hacerle, ya les decía, un PROM adecuado. Yo le podría decir, genera la estructura tipo de una demanda de divorcio conforme a la práctica ecuatoriana con bullets, es decir, viñetas por sección y un checklist de anexos que tenga identificaciones, acta, pruebas. No redactes el texto final. ¿Por qué? Porque yo lo voy revisando y le voy aportando y así lo vamos puliendo y voy interactuando con la IA, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en laboral, podría yo decirle, dime cómo ganar un juicio por despido intempestivo. Doctora, buenas noches, abogada Ruilova. No, Hola, como usted indicó hace un momento, tenemos que ser súper, o sea, nosotros darle la pauta a la IA de qué información requerimos o necesitamos, pero no puede ser muy general, tiene que ser muy específica eh, para que nos vaya dando mejor información a nosotros. Si lo hacemos muy general, es la información general que nos va a dar, no va a ser mucho de ayuda. Tenemos que darle las pautas muy específicas, que es como usted lo dijo hace un momentito. así es, mil gracias Ingrid, totalmente, muy específicas, pero además dentro de esa especificidad también nosotros ir siempre verificando, o sea, son dos cosas de doble vía. Lo que pedimos bien, que debe formularse bien un prompt, y luego lo que ya obtenemos, ir revisando, ir puliendo, ir contrastando, ¿no es verdad? Entonces, en este caso de dime cómo ganar un juicio por despido intempestivo, obviamente es una
información demasiado general quizás no pueda servir como una idea muy preliminar, pero realmente lo que nosotros tenemos que decir, por ejemplo, prepara una comparativa en una tabla, conciliación versus juicio en despido intempestivo en Ecuador. Hazme una tabla con las columnas en tiempo, costo, probabilidades de éxito, riesgo probatorio, impacto reputacional, observaciones, ¿sí me explico? Entonces, así vamos nosotros definiéndole a la IA todo lo que queremos, ¿ok? En penal, por ejemplo, bueno, tengo tantos aquí ejemplos de prompts, en penal, en familia, en administrativo, en constitucional, en consumidor, tributario, notarial, yo creo que por el tiempo, pero todos estos ejemplos yo también se los puse en la guía práctica, que ustedes la pueden descargar en el link que yo les voy a dar. En todo caso, entonces, en definitiva, el, digamos, o mejor dicho, la clave para que funcione bien la IA, para poder nosotros obtener las mejores funciones de la IA, depende mucho de nosotros. Depende de nosotros realmente y para eso tenemos que nosotros investigar y también tomarnos nuestro trabajo de poder hacer ese contraste. Aquí el abogado Oliver Jaramillo. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches y buenas noches a todos los presentes. Quería hacerle una pregunta, no sé si se pueda. Claro que sí. Ya, verá, usted está hablando acerca de la IA más bien como una herramienta, no más bien como una entidad que pueda solucionar un problema jurídico, ¿verdad? O Es sea, que, bueno, es que la IA, a ver, Ramón, Oliver, perdón, la IA es una herramienta tecnológica, ¿no es verdad? Que claro, me permite hacer muchísimas cosas y me puede servir, ahorita la estamos enfocando en cómo yo poder, en el ejercicio de la abogacía, del derecho como abogado, en el día a día poder utilizarla. Pero al mismo tiempo, esa IA y eso es lo que ya vamos a ver a continuación justamente, esa IA me sirve para poder generar diferentes modelos de negocios, modelos de nuevos servicios, lo que hablábamos al inicio con innovación, ¿no es verdad? Y que allí la IA sí me va a servir para transformar, eso es lo que hablamos de la transformación tecnológica del derecho. Entonces, cuando hablamos de transformación tecnológica del derecho es cómo podemos nosotros innovar con nuevos y mejores servicios a través de la tecnología. Entonces, una de las áreas, digamos, o de los servicios o de las funciones más comunes de la IA para el abogado es esta, la que acabamos de ver, la de, la de generar información, la de generar documentos legales. Pero obviamente también la IA puede funcionar, pero obviamente estamos entrando ahí un plano un poquito más técnico, porque para que funcione o para que pueda, digamos, crearse un servicio, tiene que estar combinada con otras herramientas tecnológicas. Ahorita claro. entramos, por ejemplo, vamos a entrar justamente a eso y ahí podemos ver un poco, tal vez, el tema que tal vez usted tiene, digamos, de duda. Lo que pasa es que estaba leyendo porque me está interesando una maestría y de hecho ya me inscribí. Nos habla que en Singapur existe ya un modelo de IA que puede resolver no problemas jurídicos más graves, sino, digamos, ¿cómo decirlo? En tiempo real, las 24 horas puede atender problemas jurídicos menores, no sé, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de, no sé, entre vecinos, o sea, no decirlo sencillo, sino un poco más fáciles para resolver en la IA. ¿Usted considera que en el Ecuador o en Latinoamérica en un futuro se podría implementar, digamos, como que un sistema que en la que la IA mejore o dé solución a problemas menores para que de alguna forma se menore la carga procesal que tienen los jueces? Por supuesto, eso decíamos al inicio justamente, que la IA no solamente, si hablamos del derecho en cuanto a el ejercicio de los abogados, eh, es una parte, pero también hablábamos de la administración de justicia y allí es donde la IA puede hacer muchísimas cosas y puede resolver, puede ayudar a resolver, a simplificar muchos casos como el que usted mencionaba. Entonces, pero son herramientas que son creadas. Entonces, esas herramientas hay que trabajarlas, es decir, no solamente es una persona, es un equipo de personas, pero allí está también
de por medio muchísimo el conocimiento y la experiencia de un abogado. Entonces, es equipos interdisciplinarios que tienen que desarrollar las herramientas, pero, y principalmente también los desarrolladores de sistemas. Pero el tema aquí es que la IA, si no es manejada con estos parámetros que decíamos de veracidad, de transparencia, de ética, no puede cumplir una función social, porque finalmente nosotros como abogados cumplimos una función social y la administración de justicia mucho más. Entonces, cualquier herramienta que se vaya a crear tiene que tener esos principios, cumplirse esos principios, principios muy bien marcados y definidos que deben de ser, digamos, el eje transversal para la creación de cualquier herramienta generada con IA. Pero eso obviamente lo podemos hacer en Ecuador, o sea, podemos hacerlo. Es un tema de nosotros poder generar estas herramientas, ¿no? Y trabajar en ello. Entonces, vimos la IA, entonces por eso les decía que cambié un poco el orden, quería hablar un poco de la IA porque ya sabemos el alcance, cómo funciona, cuáles son los requisitos para nosotros poder manejarnos con cierta seguridad con esta herramienta. Entonces, ahora sí, hay otra herramienta que se llama la automatización. Cuando hablamos de automatización en el ámbito legal, ¿no es verdad? Siempre nos referimos a utilizar tecnología para hacer tareas que antes hacíamos manualmente, hacer que esas tareas se realicen ahora de forma rápida, se realicen de forma repetible y con mínima intervención humana. Eso es lo normal en automatización. Es ver, como poner el piloto automático en aquellas herramientas rutinarias que nos quitan tiempo. ¿Para qué? Para que el abogado se concentre en lo que realmente le importa. ¿Qué es lo que realmente le importa al abogado? El análisis, la estrategia y la defensa del cliente. Entonces, ¿quién de ustedes no ha tenido que redactar un contrato 1000 veces? ¿No es verdad? Cientos de veces, con apenas a veces que le poníamos cambios de nombre, de fecha, de cliente, ¿no es verdad? Eso es lo que realmente la automatización hace. Ya no tenemos que estar en ese trabajito, sino que ya la herramienta lo puede procesar automáticamente. Eso es hablando de la automatización, digamos, tradicional. Ahora, ¿qué podemos hacer de esa automatización tradicional, ahora sí potenciada con IA? ¿No es verdad? Entonces, potenciada con IA, nosotros podemos entrar en un mundo infinito de cosas, por decirlo de alguna manera. Hace el trabajo repetitivo, pero ya con criterios que nosotros le vamos poniendo y vamos alimentando a la IA. Contratos que antes generaban un modelo rígido, ahora con la IA, la cláusula se va adaptando. No es lo mismo arrendar una casa que un local comercial y la IA ya detecta esa diferencia. Ojo, nada se hace por magia, ¿no es verdad? Sino que tenemos que nosotros trabajar con la herramienta, alimentarla para que esté preparada, ¿ya? En investigación jurídica, lo que antes solo agrupaba, por ejemplo, en la automatización tradicional, agrupaba sentencias por palabras clave. Con la IA, el sistema, ¿qué puede hacer? Resumir, comparar y hasta sugerir qué jurisprudencia es más útil. En los tribunales de justicia, ¿qué se puede hacer? Antes se subían providencias en línea. Con la IA, el sistema clasifica resoluciones, alerta retrasos y predice la duración, por ejemplo, de un juicio. Solo por mencionar unos ejemplos, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los países que está más avanzado en cuanto a automatización en los tribunales de justicia es Argentina, con una herramienta que se llama Prometea, que muchos de ustedes la habrán escuchado. Prometea genera borradores de dictámenes en segundos, que luego los revisa el juez. Por lo tanto, es una herramienta de muchísima ayuda, de muchísima utilidad, porque los jueces sí pueden dedicarse a, digamos, a temas más complejos y a resolver estas causas que a veces sí son necesarias que el juez se dedique completamente, pero con la ayuda de la IA sí puede resolver, sí puede por lo menos tener
una simplificación de todo lo que necesita para poder resolver ya finalmente en sentencia. Entonces, por poner un ejemplo, pensemos en una máquina de café. La automatización tradicional es esa máquina que siempre le sirve ese mismo café expreso que queremos. Pero si le sumamos la IA, la máquina analiza si lo prefieres fuerte, con leche, con azúcar y ajusta la receta a tu gusto. ¿Por qué? Porque la IA ya te conoce. Entonces, volvemos al tema. La IA, ¿por qué me conoce? Porque yo le voy dando información. Información que la va a poder procesar y que la IA con su, por eso se llama inteligencia artificial, la va razonando y nos va dando esas respuestas, ¿no? Hasta allí, no sé si está claro lo que es la automatización tradicional, pero ahora potenciada con la IA, todo lo que podemos obtener. Entonces, realmente el futuro no es que nosotros hagamos menos como abogados, sino que hagamos mejor lo que aporta más valor, es decir, estrategia, criterio y ética profesional. Ahora sí, pasamos a otra herramienta importante que se llama blockchain. No sé si ustedes han escuchado tanto blockchain. Cuando escuchamos blockchain, muchas personas dicen, ah, eso me suena a criptomonedas. Pero no, blockchain no es criptomonedas. Cuando hablamos de blockchain nos referimos a un registro digital seguro, inmutable y distribuido. Para ponerlo en términos sencillos o en términos un poco ilustrativos, es como que tengamos nosotros una caja fuerte, pero esa caja fuerte al mismo tiempo está dentro de otra caja y dentro de otra caja y dentro de otra caja, es decir, una caja grande, una menos grande, otra, hasta que en la caja más pequeña está guardado lo que nosotros queremos. Y cada una de esas cajas tiene un candado y todo eso está distribuido de una manera uniforme, es decir, no puedo abrir la última caja si las otras tampoco, digamos, lo permiten. Entonces, ¿para qué me sirve el blockchain? Tiene infinidad de usos. Nosotros como abogados se traduce el uso del blockchain en algo sumamente importante, que es la confianza. Confianza en que los registros sean auténticos, transparentes y verificables. Ejemplos, por ejemplo, del uso del blockchain en contratos inteligentes, los famosos smart contracts. Son pequeños programas que ejecutan automáticamente una obligación cuando se cumple una condición. Ejemplo, liberar un pago de arrendamiento automáticamente cuando se registra el depósito de la renta. ¿Eso con qué está hecho? Se puede generar con blockchain. Un registro público de propiedad, en lugar de depender de un registro físico que puede perderse o alterarse, las escrituras pueden almacenarse en blockchain, garantizando trazabilidad y seguridad. La prueba digital y cadena de custodia, evidencias electrónicas, que son correos, fotos, documentos, se registran en blockchain para demostrar que no han sido alteradas. Votaciones electrónicas en gremios o colegios. El blockchain asegura que cada voto se cuente una sola vez y no pueda manipularse. Entonces, la IA potencia el blockchain en lo legal. La unión del blockchain con IA crea un nivel extra de utilidad. Entonces, ya dijimos, en los contratos, en litigios y en la evidencia digital. En la justicia digital, el blockchain asegura transparencia de los expedientes, detecta patrones de retrasos, asigna casos, sugiere mejores en la gestión judicial. En el cumplimiento normativo, empresas usan blockchain para registrar operaciones y la IA para auditar automáticamente si cumplen la normativa. Entonces, imaginen ustedes que el blockchain es como una notaría pública gigante. Cada vez que se inscribe algo, queda sellado y nadie lo puede cambiar. Esa es la función del blockchain, ¿verdad? Entonces, si a esto le sumamos la IA, esa notaría no solamente registra, sino que también lee los documentos, te avisa de errores y te sugiere mejoras. En otras palabras, blockchain garantiza la confianza del registro y la IA aporta la inteligencia del análisis. Lo que decíamos, blockchain es igual a confianza. Confío porque está con una tecnología que me blinda, ¿no es verdad? Una tecnología que me da seguridad. Entonces,
Siguiendo un poquito, bueno, tengo aquí también muchísimos ejemplos de blockchain, pero el tiempo se nos va y también lo he puesto en la guía. Entonces, finalmente, solo para cerrar lo del blockchain, se convierte entonces en esta prueba digital, en una evidencia blindada contra alteraciones, y la IA es esa prueba en información útil, ¿verdad? Para el abogado, para el juez. Entonces, yo como abogado, como usuario, sigo siendo quien valida, quien interpreta, quien decide. Así, la tecnología y el derecho trabajan juntos. Blockchain da la confianza y la IA te da la inteligencia. ¿Ok? Y finalmente, otra herramienta tecnológica importante, pero no por eso, porque está al final, es menos importante. Hay muchísimas, he traído solamente estas tres: la automatización, blockchain, y los ODR, la resolución de conflictos en línea, más IA. Sabemos, ¿no es verdad?, el arbitraje, la mediación que existen, pero normalmente digamos, formas de resolución de conflictos que por su naturaleza se hacen en forma presencial. Pero existen plataformas que lo pueden hacer de manera virtual, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Nos conectamos y podemos conversar, podemos hacer una audiencia. Pero ¿qué pasa ahora cuando esas plataformas ahora también tienen IA? ¿Es verdad? O sea, resolución de conflictos en línea, plataformas más IA. ¿Qué pasa? Entonces, es realmente trasladar esta mediación, el arbitraje o inclusive algunos procesos judiciales en otros países al entorno digital, pero usando plataformas que nos permiten negociar, conciliar o decidir en línea. Y estas plataformas, ¿ahora qué van a hacer? Pueden clasificar los casos y nos sugieren rutas en la mediación, en el arbitraje o en el ámbito judicial. Resumen las posiciones de las partes. Propone posibles acuerdos basados en casos similares. ¿Ya? Entonces, en conclusión con las plataformas ODR, es como llevar, por decirlo de alguna manera sencilla y práctica, el WhatsApp de las negociaciones legales. Todo queda registrado, con plazos claros, pero con el respaldo de un proceso formal. La IA aquí sería el mediador asistente que ayuda a organizar y proponer salidas, aunque la decisión final sigue estando en manos de las partes y con la ayuda, obviamente, del mediador, del árbitro o la intermediación judicial. Entonces, para ya cerrar, la IA, aquí me he quedado aquí, los ODRs. Aquí tenemos un cuadro que les he también expuesto, si no me equivoco, también está en la guía. Un poco, tenemos aquí varias columnas: la automatización, cuál es su definición simple, la forma tradicional en que se la usa, cómo la guía la IA la potencia y el resultado que nos da, ¿no es verdad? Entonces, para ya ir cerrando un poco, porque ya creo que nos vamos pasando del tiempo, es tener claro que tenemos muchos retos en la innovación. ¿Cuáles son los principales retos? Los culturales. ¿Y por qué lo he puesto? Porque principalmente nosotros como abogados a veces nos ponemos esos frenos, a veces creemos que no, que nuestra disciplina no está preparada para esto, o que se puede innovar, que se puede aplicar la inteligencia artificial quizás en otros ámbitos, pero que nosotros no. Y no hay nada más alejado de la realidad. Realmente, si ustedes investigan, también se van a dar cuenta que casualmente la IA y las herramientas tecnológicas en uno de los campos que más ha incidido es justamente en el derecho. Entonces, tenemos que nosotros superar esas barreras de esa resistencia al cambio. Les digo así como una anécdota, que yo un día dije, bueno, eh, estoy aprendiendo de la IA y todo, y estoy cada vez avanzando un poquito, investigando más. Voy a hacer mi propia página web. Y lo pude hacer. Y lo hice ayudada por la IA, no con una, porque hay, ojo, hay herramientas de IA que ya le pueden hacer la página web a alguien. O sea, alguien quiere hacerlo y esa herramienta lo hace. No, yo no lo hice así. Yo hice desde cero mi página web con
ayuda de la IA, donde yo le preguntaba cada paso y la pude hacer. La pude hacer, una página sencilla, pero la pude hacer. Es decir, no necesité de un programador, no necesité de un ingeniero de sistema. Y entonces nosotros podemos, de pronto, no todas las herramientas, pero sí algunas, desarrollarlas. Eh, ¿Qué necesitamos? Necesitamos nosotros la ciberseguridad y cuidar los datos. ¿A qué nos referimos? A tener las precauciones, las seguridades para poder manejar nuestra información. Eh, y también otro reto es el académico, la falta de formación digital. No todos estamos formados, no hay todavía muchas personas que de pronto estén estudiando, quizás hace falta poder tener más acceso a programas académicos también, hacer, qué bueno que el Colegio de Abogados, hacer actividades como esta, ha tenido la iniciativa de poder hacer esta charla y poder compartir entre todos, ¿no? Entonces, para ya ahora sí cerrar, ratificamos lo que dijimos desde el inicio, la IA jamás va a reemplazar al abogado. Lo que hace es potenciar el trabajo del abogado. Lo que hace es que el abogado sea un profesional dedicado a temas que sí le requieren su tiempo, como armar la estrategia, reunirse con el cliente, pero puede hacer trabajos del día a día, tareas repetitivas, investigaciones con la ayuda de la IA. Entonces, la IA no va a reemplazar al abogado. Lamentablemente, eso es lo que se piensa. Entonces, lo importante es saber que el futuro es de quienes usan la tecnología con ética y criterio. Con ética, criterio, con responsabilidad. Creo que sí es importante que todos podamos darle una mirada a nuestros servicios que estamos haciendo y que podemos ir innovando. Tal vez no, digamos, con muchas herramientas que a veces pensamos sí va a costar mucho, pero podemos hacerlo poco a poco, dando pequeños pasos. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que he querido transmitirles esta noche. Espero que a ver, ok, listo, ya salí aquí de la presentación y espero que pues les haya ayudado un poquito y con mucho gusto estoy presta a poder contestar sus preguntas, cualquier inquietud. Y después les voy a pasar el link aquí de una guía que preparé estos días. Estuve muy ocupada preparando esa guía y, digamos, sí tenía un poco de temor no poderla terminar. Finalmente, gracias a Dios, la terminé y se las subí allí a la página web. Hola, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Alexandra? Gisela Macías te saluda. Hola, Giselita, ¿cómo estás? Qué Te gusto. felicito por esta, ahí parece que está pasando un carro. Te felicito, la verdad es que ha sido una excelente ponencia y pues no me sorprende porque pues tú eres una de las que más conoce de todas estas plataformas y herramientas digitales que si tú bien dices, es verdad, el abogado nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero estamos claros en que el abogado sí puede ser desplazado si no conoce inteligencia artificial. Yo creo que en eso Claro que estamos, en sí. eso concordamos. Pero me llamó la atención el tema de blockchain. Tú conoces, o sea, sabemos, al menos de lo que conozco, el sector financiero, me parece, y algo el sector de la salud utiliza mucho de esta plataforma. Está bien el término herramienta, bueno, digital, pero ¿conoces de alguna institución, digamos, en el ámbito jurídico? Me refiero a lo mejor este registro de la propiedad, notarías que utilicen esta herramienta. Acá en Ecuador, ¿se está utilizando? Mira, lo que sucede es que para que el blockchain y algunas de las herramientas, primero, mil gracias por tus palabras, querida amiga, pero lo que te decía es que para, más que nada en el uso del blockchain, se necesita también respaldo normativo, respaldo jurídico. Entonces, por ejemplo, mañana, si queremos utilizar blockchain, no solamente para los notarios, registradores de la propiedad, cualquier registro mercantil, puede ser también para el uso de las plataformas de resolución de conflictos, no tenemos el respaldo jurídico porque
la ley debería decir que se permite este tipo de herramientas para demostrar que el registro es válido. Entonces, en la medida en que eso exista, pues se puede, porque un notario, un mediador, un registrador no puede garantizar, ni por más que desarrolle una herramienta, digamos, moderna, muy innovadora, si eso depende de que la ley lo autorice. Entonces, habría que revisar si ahorita la ley en estos espacios, en estos sectores, lo permite, pero por lo menos, por ejemplo, en el caso que te decía de mediaciones, eh, no está 100% en la ley, porque la ley, por ejemplo, dice la mediación, sí, pero las audiencias que son presenciales. Sin embargo, se pueden hacer por audiencias, ¿no es verdad? Vía digital, vía virtual, pero no está mañana si alguien, nos conocemos como abogados y hay de todos los abogados, un abogado cuando quiere tener un caso puede impugnar diciendo que la ley no lo dice explícitamente. Ese es mi criterio, yo creo, por el momento. Yo sí creo que deberíamos revisar ahí un poco, darle una mirada a la legislación. Y sí, tratar de nosotros, y como colegio de abogados, sería el mensaje también trabajar en propuestas de reformas normativas que nos ayuden a implementar estas herramientas tecnológicas. Doctora, Excelente, gracias, Alessandra. Sí. doctora, solo por acotar, Gisela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos actualmente en Ecuador en el proyecto de ley para el uso justamente de la blockchain, que se encuentra todavía en debate, ¿no? Entonces, esta es muy interesante porque probablemente nos va a encaminar en algún futuro para otros sectores, para otros ámbitos, ¿no? Que era justamente lo que nos mencionaba Giselle. Y bueno, nosotros tenemos cleros. En Argentina hay ya existencia de la forma como se trabaja a través de la justicia, ¿no? Entonces es muy importante, solamente para acotar, o sea, Ecuador está en esa línea, pero estamos todavía en discusión del proyecto de ley del uso de la blockchain y justamente ya estandarizado a todos, o sea, es decir, a ciertos ámbitos, por eso justamente existió la última discusión de lo que me recuerdo de este proyecto de ley en la Comisión de la Educación. Justamente era un énfasis que habían hecho por una observación que habían planteado, y hay varias observaciones, sin lugar a dudas, pero la línea de la gobernanza digital en Ecuador, yo creo, Gisela, que pronto la tendremos así como en Argentina. A eso Excelente. aspiramos. Qué bueno, excelente. Excelente, excelente, doctora Bea. Gracias. Gracias. Ya les puse en el chat el link. Ustedes pueden acceder allí, ahí les va a salir un pequeño formulario, llenan sus datos, que me gustaría tenerlos para poder en el futuro enviarles más información, y allí descargan la guía. Si alguien tiene alguna otra inquietud o algo que quiera compartir. Hola, Eh, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sabeida? Hola, buenas Doctor. noches. Sí, ¿Sí? ¿Venus, me das paso sí, o sí, pues debo esperar? adelante. La escuchamos muy bien. Sí, adelante. Muy buenas noches. Primero, pues, felicitar a nuestra expositora que con gran solvencia, conocimiento y profundidad nos ha llevado por el mundo de Legal Tech, aún a las personas que, como yo, de nuestra generación, son cosas sumamente difíciles todavía, pero seguras que tenemos que abordar en la actualización de nuestros conocimientos y nuestro ejercicio profesional. La Legal Tech abre oportunidades, está escuchando detenidamente lo que dice Alexandra, para hacer más eficaz la aplicación del derecho y el trabajo del abogado, pero al mismo tiempo plantea desafíos éticos, ¿no verdad? Éticos y legales que exigen regulaciones. Por eso aplaudo la noticia que nos da Venus, que dice que ya hay un proyecto de ley para normar estas herramientas en el país. Y sería bueno socializar ese proyecto y saber un poco más de sus antecedentes. Ya está en la asamblea, se lo va a presentar, hay un equipo trabajando con él. Sería muy interesante. Y
tal vez no para este espacio, porque ya es bastante extenso, pero sí nos gustaría invitar nuevamente a la doctora Villasís para que nos hable sobre la aplicación. Me gustaría mucho escuchar sobre la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial a la justicia de género, por ejemplo, a la aplicación de la ley de violencia contra la mujer y la prevención de la violencia. Esta ley creó un sistema nacional articulado donde intervienen 16 instituciones. Y sería excelente una aplicaciones y herramientas para que entre estas instituciones se puedan articular de mejor manera y distribuir la información y los registros que cada institución tiene que elaborar para tener un mejor control, para que nos sirva como una herramienta de prevención de estos delitos atroces. Igualmente, la inteligencia artificial aplicada a la criminalidad, por ejemplo, ahora que la primera preocupación de la gente en el Ecuador ya no es pues que no hay trabajo, que no hay alimentos, ahora es la inseguridad, la criminalidad. Entonces, ¿de qué manera estas herramientas podrían aplicarse para la lucha contra el crimen organizado, contra delitos como el secuestro, la extorsión, todo lo que nos está atormentando cada día? Pero eso lo dejo planteado porque creo que tenemos que invitar nuevamente a la doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Obeida, por tus palabras y yo encantada. Y lo importante es que podamos justamente intercambiar criterios, crear grupos de trabajo, de estudio y poder generar propuestas. Y en el ámbito que tú indicas, hay muchas cosas por hacer, hay muchos ejemplos, muchas buenas prácticas a nivel internacional que en otros países lo hacen inclusive con una pequeña herramienta, una abogada que esté en un lugar o abogado, por decirlo así, en un pueblo, puede prestar un servicio a su comunidad a través de crear un WhatsApp, de utilizar un poquito la creatividad. Es un poco, ¿no? ¿Verdad? De nosotros abrirnos, de ser creativos y de pensar qué beneficio podemos nosotros darle finalmente a esa persona que necesita, en este caso a las mujeres. Claro. ¿Cómo podemos ayudarlas? Me parece una excelente iniciativa y yo muy interesada y muy encantada de poder aportar en lo que pueda. Gracias. Muy bien. Sí, y algo que se me quedaba en el tintero es también la aplicación de esta herramienta, por ejemplo, al sistema judicial, al mejoramiento del acceso a la justicia, la evaluación de servidores públicos, de servidores judiciales, por ejemplo. Creo que pudiera crearse una herramienta o varias herramientas por intermedio de la inteligencia artificial para tener un mejor sistema judicial. Muchísimas cosas que se pueden hacer en el sector justicia, es donde más se ha avanzado también. Y en el tema de evaluación de jueces, en la predicción de datos, o sea, ayudarle al juez, porque ya muchas sentencias ahora el juez las puede ir haciendo con datos predictivos que ya son patrones repetitivos que se dan en ciertos casos, no en todos, pero sí en algunos, y que ya se puede aplicar con inteligencia artificial. Entonces, hay mucho por hacer en el sector justicia, temas que tienen que ver con la descongestión judicial, darle prioridad realmente a casos urgentes, a casos de grupos vulnerables. Eso también puede ser la inteligencia artificial, clasificarnos, ¿verdad? Los casos, eh, también evaluar a los jueces, darle una trazabilidad a los casos. Eso es lo que nos permite la inteligencia artificial. Cuando aplicamos la tecnología hay más transparencia, hay más responsabilidad, hay más seriedad y por lo tanto combatimos la corrupción. Siempre que hablamos de tecnología es igual menos corrupción, más transparencia, más responsabilidad. Transparentar los datos nos permite combatir la corrupción. Entonces, hacia allá hay que apuntar, ¿no es verdad? Nuestro sistema judicial necesita muchísimo de tecnología eh,
es es una prioridad, yo diría que no se lo puede tomar así a la ligera. No, bueno, o no se puede, recursos los hay. De hecho, hay inclusive herramientas que no necesitan de muchos recursos y hay equipos que ya pueden estar, digamos, que pueden trabajar dentro de la misma función judicial y que pueden hacerlo. Así que bueno, el reto es enorme, pero hay que hacerlo. Claro, doctora, buenas noches. Abogado Solórzano le habla. Doctora, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados y a usted, excelente expositora, que nos abre una luz para nosotros acceder a la tecnología. Entonces ya lo utilizamos, ya utilizamos la tecnología, como la computadora, el teléfono, que también es una herramienta, ya lo utilizamos. Así mismo también como la colega que intervino indicaba también para ayudar a esas mujeres, la violencia, ¿no? También para ayudar a esos hombres maltratados, esos hombres que no dejan salir, principalmente en el campo. Hay hombres vulnerados por parte de las mujeres. Yo soy esto, yo manejo esto. Y así como existe para la violencia a la mujer y la familia, hay muchos varones también que son maltratados por muchas mujeres. Entonces no dejan ni salir. El día viernes ya no dejan salir, le ponen candado a la puerta. Eso pasa en el campo bastante. Gracias, doctora. Gracias, Gracias por gracias, el comentario. muchas gracias. Eh, Muy buenas noches. Sí, Ronnie. Sí, doctora, muy agradecido por la iniciativa que ha tomado el Colegio de Abogados en el tomar este auge de tecnología que se ha venido y se viene en crecimiento. Creo yo que sería también oportuno contar con su participación en logística para que con el Colegio de Abogados se pueda brindar de alguna manera referente o pertinente para la creación de las IA eh, en cada profesional del derecho que desee o tenga la intención de abrazar esta nueva tecnología. Creo yo que sí sería pertinente instrumentar al abogado para que pueda contar con esta herramienta. Les soy sincero, doctora, he escuchado muchos compañeros que ya tienen el registro, ya tienen las nociones, yo todavía no. Y sí me gustaría, doctora, que exista por parte del Colegio de Abogados esta iniciativa de poder instrumentarnos para poder llegar a obtener la asistencia de la IA en el ámbito de nuestra carrera profesional. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, gracias Ronnie. Me parece muy buena su idea, su recomendación y bueno, que el Colegio de Abogados pueda estudiarla y pueda ver si se puede canalizar algún programa especial. Bueno, cualquier iniciativa que ayude yo creo que siempre va a ser bienvenida y por mi parte muy dispuesta, muy encantada de poder también contribuir. Doctora Villasís, eh, Sí. realmente la felicito por su exposición, muy clara, concisa, y agradezco también al Colegio de Abogados por mantenernos con estas exposiciones actualizados. Yo sí estaría muy interesada en que continuemos aprendiendo la funcionalidad de esta IA y ha sido muy clara su exposición. Muchas gracias, doctora. Alexandra, Muchísimas gracias, siempre a la orden. Sí. Alexandra, quiero felicitarte porque ha sido muy buena tu exposición, muy preparada como siempre. Te conozco desde las aulas universitarias y ojalá pues que el Colegio de Abogados apoye esta iniciativa, que no sea solamente esta ocasión, que sean muchas más, porque el derecho es dinámico y bueno, los jóvenes ahora tienen estas herramientas y nosotros nos toca involucrarnos un poco más para poder aprender y tener estas destrezas, ¿no? De mi parte, pues yo sí te felicito muy sinceramente. Espero pues que tengamos otra oportunidad de seguir capacitándonos. Gracias, mi querida amiga. Muchísimas gracias por tus lindas palabras y aquí estoy
A las órdenes para todos. Bueno, no sé si hay otras preguntas o no. Vicente, sí, perdón, doctora. Vicente Mendoza, por favor, tiene la manito levantada. Si nos puede ayudar con su micrófono para que le pueda indicar la pregunta a la ponente, por favor. ¿No? Abogada Yolanda Betty Giler, por favor. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. La doctora Venus, ¿Qué usted tal? también, usted, su presencia en el Colegio de Abogados en estos eventos es grata y ojalá sigamos contando con usted y con la doctora Alexandra Villasís. He visto una gran ponente, como abogado debe ser también excelente y con sus conocimientos nos va a ayudar mucho a quienes estamos esmerados por estar al día en la tecnología. No tan al día, pero sí seguimos los pasos para seguir ejerciendo mejor la profesión. Felicitamos a nuestro colegio de abogados que se ha empeñado por dar academia día a día y felicito al señor presidente del colegio que siga con esta labor y con ustedes, estimados ponentes, ¿no? Usted también es una buena ponente, como la doctora Alexandra Villasís. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Peter, por favor, puede activar su micrófono. Sí, Peter. buenas noches con todos. Un Bueno. agradecimiento al Colegio de Abogados y a la expositora que de manera muy profesional nos ha guiado en esta nueva aventura de la inteligencia artificial. Una pregunta para la doctora Villasís. ¿Qué inteligencia artificial ella nos puede indicar que considera la mejor? Personalmente uso la DeepSeek. ¿Y qué inteligencia artificial ella considera que es la mejor para las consultas jurídicas? Esa es mi pregunta, doctora B. Bueno, justamente en la guía que les hice, por eso he puesto un cuadro con las diferentes características de la inteligencia artificial, empezando por la más común, que es ChatGPT, pero también hay otras como la misma que tiene la cuenta de X, como Perplexity, que sirve para principalmente darnos fuentes de citas bibliográficas, es muy buena para eso. Y una serie de IAs que sirven para información del abogado. Yo creo que personalmente yo lo que hago es como que una combinación, dependiendo, para un mismo objetivo inclusive, para una misma investigación, entonces utilizo la característica principal que me da, que me ofrece una IA, ChatGPT, y la combino con otra cuando quiero reforzar, por decirle, o estar segura de fuentes bibliográficas, uso otra. Si necesito temas de narrativa normal, uso otra. Entonces, yo creo que depende mucho de las necesidades y que cada persona tiene que practicarlas y va a ser su misma experiencia que le va a decir con cuál se siente más cómodo. Entonces sí sería importante que ustedes puedan ver en el cuadro que les hice, en un cuadro más o menos, yo diría un poco completo, tal vez hay muchísimas, pero sí hay unas herramientas de quizás las más conocidas e importantes, y que ustedes vayan practicando, vayan investigando y vayan investigando en la una, en la otra y en la otra, y se vayan dando cuenta qué le ofrece cada una. Pero tienen que practicar muchísimo, investigar mucho, y van a tener una experiencia que les va a ayudar a ustedes a decidir qué es mejor para ustedes, porque quizás yo le puedo decir, a mí me gusta más esta, porque utilizo más este tipo de investigaciones, o esta es mi práctica jurídica y me va bien con esta, pero quizás no sea la misma para otra persona. Entonces, siempre es mejor uno mismo tener la experiencia de primera mano y hacerlo, entonces, con cada una de estas IAs. Bien. Bueno, solamente para indicarles bueno, al colega Peter,
lo que siempre es más seguro, en este caso de la información, es crear sus propios boots, ¿no? Pero eso es un rango un poco más profesional, como le indicaba la ponente, y eso nos requiere nada más de conocer. Pero, por ejemplo, personalmente yo sí tengo mis asistentes y mis boots, porque obviamente yo alimento la información, yo sé lo que tiene y yo sé lo que voy. Ahora, ¿qué motor van a escoger cada IA, en este caso cada inteligencia artificial generativa, tiene también sus modos? Entonces hay modos automáticos, hay, por ejemplo, el ChatGPT 5 ahora tiene el automático, tiene un medio y ya también tiene un thinking, que es el que piensa más, o sea, pero responde mejor, o sea, acierta mejor. Entonces, todo depende es cómo ustedes interactúen con el prompt, qué tipo de motor de IA están trabajando, o sea, es decir, qué tipo, modelo, porque cada uno es un modelo con un estándar específico y la precisión de la respuesta siempre la van a obtener. Y recuerden que si la inteligencia, en este caso, con el que trabajan, la herramienta tecnológica es gratis, pues no es lo mismo resultado que una pagada. Eso sí, van a tener una diferencia completa. Eso nada más por acotarles, ¿no? Y siempre pidan fuentes web verificables. O sea, al momento que le hacen el prompt, también pedirles que les dé fuentes web verificables y ustedes van a esos links y ustedes pueden chequear. Entonces, automáticamente tienen una certeza de que hay una información colgada en la web y ustedes tienen ese plus de que poder chequear, observar y ver esa fuente donde indicó. Por otro lado, en el expediente judicial hay una buena experiencia en Argentina con Urix Mind. Incorporaron al expediente electrónico inteligencia artificial. Entonces, esta combinación es buenísima en el ámbito digital. Bueno, algún día podremos tenerla aquí en Ecuador, mi doctora. Es un sueño. Bueno, Mercedes Aguirre, por favor, y Yolanda Betty, tenemos, por favor, activen sus micrófonos. Gracias. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, qué ponencia tan magistral. Mis felicidades al Colegio de Abogados por esta labor tan loable para los profesionales del derecho. De verdad que hoy he tenido la curiosidad porque el IA está invadiendo todo el mundo y ustedes han tenido la certeza y la destreza de darnos esta capacitación y por favor, la capacitadora, quien tuvo el gusto de enseñarnos, la verdad que quedo deslumbrada y les agradezco y por favor no decaigan, continúen capacitándonos. Mi pregunta para la expositora, ¿verdad? Si bien es cierto, la inteligencia artificial eh, en nuestro medio judicial es muy relevante. Mi pregunta es, eh, al momento de que los administradores de justicia utilicen una IA, ¿verdad? ¿Qué, qué tan veraz, qué tanta veracidad puede tener aquella resolución, ¿verdad? Si bien es cierto, a veces los humanos, como persona hablando, el juez, por ahí invoca una norma en el momento de resolver errada, ¿verdad? Entonces, pregunto yo, si bien es cierto, la inteligencia artificial no viene a superarnos, no, es simplemente alguien que nos está colaborando. Me quedó muy claro aquello. Pero al momento de que en el sistema judicial sería muy factible el uso, estoy muy coherente de aquello, ¿verdad? Porque descongestionaría tantos procesos judiciales que están enmarcados con los administradores de justicia. Pero pregunto yo para la expositora y también para usted, estimada abogada Hernández, ¿qué probabilidad de error hay al momento de que se use la IA para emitir algún tipo de resolución? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Qué pregunta muy interesante. Veíamos justamente estos ejemplos, aunque no venían directamente del órgano de administración de justicia del tribunal en Londres, lo que pasó esta semana, vino de las partes de los abogados, pero precisamente ese es el tipo de errores que pueden pasar, de suceder, ¿no es verdad? Que una persona crea que todo lo que arroja la IA es cierto y la IA alucina, la IA da información errónea. Entonces, la IA no razona como una persona, es una inteligencia artificial. Quien razona es, en este caso, de su ejemplo, es el juez, son las partes, son los abogados. Entonces, ¿cuál es la clave? Que esa herramienta tecnológica aplicada para la administración de justicia debe ser un apoyo, debe ser
un aliado, como decíamos, siempre la IA funciona como un aliado, pero no se puede 100%, digamos, darle una veracidad al resultado que me arroje la IA. Para eso está el juez, ¿no es verdad? Y la IA tiene que estar diseñada de tal manera, la herramienta que se va a diseñar para que ayude al juez, tiene que estar diseñada de tal manera que sea una herramienta que pueda ser contrastada, ¿no es verdad? Y aún así, sí existen márgenes de errores, porque también, como decíamos, la IA finalmente es entrenada por humanos. Entonces, quien alimenta la IA, quien le da los datos a la IA, la información a la IA, es una persona, es un ser humano. Y si ese ser humano tiene, eh, digamos, opiniones e ideologías y sesgos, eh, probablemente todo eso va a ser trasladado a la información que él va a alimentar, que va a poner en la IA. Entonces, sí existe, yo creo, siempre un margen de error. Pero bueno, se está trabajando en eso. Acuérdense que la IA es relativamente nueva, ¿no? Yo creo que cada vez va a ir perfeccionando, pero pero finalmente es el humano el que da la validez a lo que la IA le dice. Entonces, siempre tenemos que tener presente que nosotros somos los dueños de lo que vamos a demostrar, queremos demostrar con una sentencia, un fallo, un escrito. Nosotros somos los que tenemos el criterio jurídico y el razonamiento, y así debería funcionar. Eso es lo que yo pienso que debe ser, ¿no? O sea, no podría estar o decirles 100% seguro los fallos, no van a tener un margen de error, no van a tener un mínimo de error, porque finalmente, como les decía, la IA también es diseñada por seres humanos que se equivocan. Entonces, bueno, ese es el desafío de trabajar por herramientas y cada vez perfeccionarlas. Listo, muchas gracias. Sí, de verdad que es un desafío muy grande, pero con la probabilidad de que va a irse mejorando y pues nos va a alcanzar acá para mejorar pues el sistema de justicia que tanto anhelamos los abogados. Pues, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias también. Mercedes, por favor, adelante. Sí, sí, doctora Venus, muy amable por darme la palabra. ¿Cómo está? Muchas gracias. Me uno a la felicitación de los demás compañeros, doctora Venus, sin usted no creo que sea posible tantos beneficios que estamos recibiendo en los cursos y seminarios. Y doctora Alexandra, muchísimas gracias por su ponencia, excelente, excelente. Hace poco terminé un diplomado que estuvo presente la doctora Venus, también fue excelente la ponencia de ella. Entonces esto ayuda a que tengamos un poco más de conocimiento, entendamos un poco más lo que es la IA y también adentrarnos más al futuro, digamos así, porque esto ya es algo que la tecnología va avanzando cada día. Entonces tenemos nosotros, entre comillas, digamos, viejitos ya, que estamos atrasados en la tecnología, somos un poco obsoletos en ese sentido. Entonces tenemos que seguir avanzando y aprendiendo más. Y gracias a todos ustedes, a los conocimientos que ustedes nos han dado. Así que me uno y aplaudo todo lo que nos enseñan. Mil gracias. Una linda noche, mi doctora Venus, mi doctora Alexandra. Un gusto haberlas escuchado. Muchísimo gusto también y mil gracias por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Doctora, se realizó un diplomado en cibercrimen. Entonces, era con una acreditación internacional. Usted sabe que los estándares son muy rígidos y realmente, queríamos con ellos también trabajar en la responsabilidad, porque también en cibercriminología, pues hay mucho que revisar en el ámbito no solamente normativo, sino en el ámbito tecnológico. Entonces, este fue un primer enfoque que tuvimos y la apertura, y bueno, pues fue realizado y
gracias a la intervención, gracias a Dios, y ustedes que fueron nuestros alumnos, pues están presentes ahora y han participado de forma activa. Y yo creo que, bueno, doctora, la invitamos a nuevos espacios que podamos tener en estas pequeñas clases, seminarios, y continuar con la capacitación continua de los profesionales del derecho, de no solamente del Colegio de Abogados, de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas y de todas las entidades que sin fines de lucro pues se han unido en esta capacitación para que usted nos pueda brindar esta noche su exposición magistral en esta masterclass, mi distinguida doctora Alexandra Villasís. Solamente me despido ya con una última frase para culminar. Recordemos lo que nos dijo la doctora: la inteligencia artificial no viene a reemplazar al abogado, lo que viene es a potenciar nuestro criterio. Es decir, la diferencia de quedarse atrás o liderar. Ustedes deciden si la usan, cómo la van a usar y cómo les va a ayudar en la defensa justamente de la justicia. Mi distinguida doctora, sus palabras para culminar y dar ya por terminado este masterclass. Gracias. No, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Espero haber aportado con mi conocimiento, que tal vez es igual que ustedes, solamente es un poco más, digamos, curiosa, por decirlo así, y estábamos practicando el tema. Y siempre encantada y a las órdenes, gracias al Colegio de Abogados, a la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, con su presidenta, Sobeida Aragundi, y a todas las organizaciones que apoyaron hacer esta actividad académica. No se olviden que les puse en el chat el link donde pueden acceder, ojalá puedan poder descargar la guía y tenerla como una fuente de consulta. Y muchísimas gracias, siempre a la orden, a las órdenes. Espero que no sea ni primero ni el último, así que cuando ustedes quieran. Bien, muchísimas gracias.